Pero bueno, ya ahora veremos si nos puede mandar un audio o si nos contactamos en otra ocasión, porque la verdad que es muy conmovedor y movilizante todo lo que ha ocurrido en el club. Pero pasamos al próximo tema y como decíamos antes, estamos ya en el piso con Pablo Macena. ¿De qué vamos a hablar, Pablo, hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos y todas. Buen despertar, buena mañana. Hoy vamos a empezar a hablar de algo que vamos a hablar recurrentemente a lo largo de este año, porque se han acelerado los tiempos y estamos en año electoral, lo que se denomina año electoral. Y en este año electoral tenemos una particularidad, que es que vivimos en un estado federal. Hay mucha gente que no se da cuenta de esto. No piensa que todo es la nación. Es un estado federal y hay 24 jurisdicciones, 23 provincias y una ciudad autónoma, que eligen de manera autónoma, en el marco de lo que exige la Constitución Nacional, exigen sus autoridades. Y tenemos un país muy diverso. No todo es ni son los canales de televisión de la ciudad de Buenos Aires que muestran lo que sucede acá como lo que pasa en todo el país. Hay 24 realidades totalmente distintas que confluyen en una gran realidad que es la nacional. Entonces vamos a tener una gran elección nacional el 26 de octubre, legislativa, vamos a renovar la mitad del Parlamento de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Es así porque el Senado representa a las provincias y tienen un mandato distinto a los de los diputados nacionales. Perdón, esto no es una clase de instrucción cívica ni nada por el estilo, pero está muy bien poner el contexto. Claro, siempre es la noticia en el contexto, me gusta decir eso, y podríamos denominar esto de ahora en más todo lo que usted siempre quiso saber sobre elecciones y no se atrevía a preguntar. Así que vamos por lo simple y de ahí empezamos a complejizar un poquito la cuestión. Elecciones nacionales legislativas, no ejecutivas. Eso significa que hay 24 distritos que van a elegir sus representantes al Congreso de la Nación. Pero el distrito no es el país, el distrito es la provincia. Por ende, vamos a tener una particularidad que es para la elección nacional, que la oferta electoral, o sea, lo que cada uno de nosotros va a votar, es diferente en cada uno de los distritos. Bien. Pueden haber alianzas nacionales, partidos nacionales compitiendo, o pueden que esos partidos nacionales en las distintas provincias donde compitan tengan distintos nombres. ¿Por qué? Porque no hay una categoría que sea para todo el país. Traduzco. No se tire con el termo en la cabeza, vecino, vecina. Esto es más simple de lo que parece. No es que usted va a encontrar en la misma boleta, ahora que es única y en papel, enorme tema del cual vamos a tener que dedicarle una charla, un día específico, porque, a tener que votar de manera distinta en todo el país. Como no estamos acostumbrados, y eso es un enorme problema, sigo poniendo paréntesis y comas, en todo el país no va a haber una misma cara en esa boleta de papel. Las caras que van a estar en la boleta que va a elegir un ciudadano en Tierra del Fuego no es la misma que la que va a votar un ciudadano de la capital federal, ni de la provincia de Buenos Aires, ni de Jujuy. Son distintas. ¿Por qué? Y eso hace que la oferta, el partido o la agrupación por la cual se presente también pueden ser distintas. Entonces eso va a complejizar hasta los análisis para ver cuántos votos sacó fulano, mengano, la alianza esta. Hay que ver, porque lo que ordena es lo local. Y acá vamos a ver qué pasa entre lo local con lo nacional, porque vos tenés a nivel nacional la disputa con Milei sí, Milei no, que es lo que pasa en todas las elecciones, bajo niveles de ansiedad, en todas las elecciones, particularmente la de término medio, las elecciones son a favor o en contra de los gobiernos. Entonces, vamos a ir a la elección general de octubre, y lo que se va a discutir es en contra o a favor del proyecto nacional. ¿Cuál es el proyecto nacional hoy gobernante y si está a favor o en contra, más o menos? Lo cual se replica a nivel provincial en los 24 distritos cuando tenés las elecciones legislativas
de renovación de los mandatos provinciales, ahí sí, de las legislaturas provinciales, en cada uno de esos distritos. Por lo tanto, lo que se discute en la ciudad de Buenos Aires ahora, que hoy cierran las listas en la ciudad, a las 12 de la noche, lo que se va a discutir en Jujuy, en Salta, en Misiones, lo que se va a discutir en la provincia de Buenos Aires, lo que se va a discutir en Salta, en Catamarca, son las legislaturas provinciales en fechas distintas a la elección nacional, porque lo que se va a discutir es sobre lo local. Y este también es otro dato. Dijimos que esto es un país federal. Es un país federal y tiene una particularidad. Tenemos 24 estados. Bueno, no se vota en las 24 provincias, 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No todas las provincias eligen su legislatura en término medio. ¿Qué significa en término medio? Que renueva la mitad de su composición cada 2 años. No es así en todas las provincias. Tenemos simplemente este año, y las nombro una por una, elecciones legislativas en las provincias en orden alfabético. Buenos Aires, Ciudad Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis y Santiago del Estero. Y hay una particularidad. La primera elección que vamos a tener ahora es en abril. Elecciones constituyentes en Santa Fe. Renovación, cambio de la Constitución santafesina. Es el 13 de abril. También van a haber elecciones constituyentes en Formosa. Todavía no está definida la fecha. En el resto del país no hay elecciones de término medio. No hay elecciones de término medio en Córdoba. No hay elecciones de término medio en Chubut, en La Pampa, en Neuquén. O sea, esto para tener una idea, porque también eso hace a los posicionamientos políticos de muchos que ven que sus elecciones locales están más o menos cerca o más o menos lejos y entonces pueden asumir posiciones distintas, particulares, respecto a las discusiones que suceden en el ámbito de lo nacional. Dicho esto de contexto general, podemos empezar a desmenuzar lo que viene. Bien, primero hago un paréntesis chiquito porque mencionamos el nombre, pero si recién te levantaste, si es la primera vez que escuchas este programa, si no lo conocías de otras veces que ha venido, estamos hablando ahora en el piso en este momento con Pablo Macena, que es ex titular de la Dirección Nacional Electoral, politólogo y docente y licenciado en Ciencia Política de la UBA. Una aclaración, sí. Ex director de Información e Inclusión Electoral, porque la dirección es más grande, todavía no hago usurpación de títulos y honores, quizás en algún momento. Y esto es importante porque vamos a tener que hablar en serio de cambios en el sistema, y ahora están en discusión un montón de cuestiones vinculadas a la relación entre los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales, las atribuciones de las legislaturas y de los gobernadores a la hora de tomar decisión respecto a las fechas de la elección. ¿Qué pasa con las fechas de elección y qué pasa con los sistemas? En Argentina tiene lo que se denomina federalismo electoral. Tenemos federalismo y también electoral. Eso significa que los gobiernos, los estados de las provincias, pueden elegir sus gobernantes de la manera que quieran. Bien. Siempre y cuando mantengan el espíritu democrático, eso está en las constituciones, y la forma representativa. Bien, ahora, hay diferencias, y por eso hablamos, no todos los gobiernos provinciales tienen legislatura, ni siquiera, no todos tienen legislatura bicameral. Tienen muchas legislaturas unicameral. La Ciudad de Buenos Aires elige, y cierra hoy las listas, repito, legisladores de la ciudad. En la provincia de Buenos Aires se eligen diputados provinciales y senadores provinciales. En algunas provincias los senadores se eligen por departamentos. En la provincia de Buenos Aires se elige por sección electoral, que incluye a varios municipios. Hay 8 secciones electorales. En algunas provincias se eligen todos los senadores en un momento
En la provincia de Buenos Aires se eligen 4 de las circunscripciones, de las secciones electorales, se eligen senadores, 4 eligen diputados, y en la otra elección alternan e intercambian la composición. Digo, cada provincia elige sus formas, cada provincia elige sus tiempos. En algunas las constituciones marcan cuándo tiene que elegir, en otras pone, y básicamente Tierra del Fuego dice que no puede coincidir con la elección nacional. Mira vos. En otras marcan tiempos, plazos. La elección se debe hacer entre tanto y tanto, de acuerdo a la fecha de renovación, de terminación de los mandatos. Y todas tienen la atribución del gobernador de decidir la fecha. En algunas, y esa atribución del gobernador siempre está asociada a la ley electoral que tenga cada distrito. De hecho, pensemos en la Nación. En la Nación convoca al presidente de la Nación a las elecciones, en un marco en el cual la Constitución Nacional simplemente dice cuánto tiempo antes tiene que hacerse la elección, antes de la finalización de los mandatos, y luego tenés la ley electoral, el Código Electoral, que dice que el 4º domingo de octubre. Ujú. Pero también, y salvo que haya una ley, pueda cambiar esa fecha. Bueno, hay que ver las leyes electorales para ver qué dicen respecto a esas atribuciones. Son los gobernadores los que convocan, en algunos casos están más atados a una fecha, pero nunca es precisa, sino es así, 4º domingo, entre tanto y tanto, y la particularidad es que esa decisión, que algunos pueden cuestionar, y si me pongo en politólogo especialista en cuestiones electorales, no me disgustaría que hubiera un momento de elecciones provinciales y un momento de elecciones municipales y un momento de elecciones nacionales, como separar para que la discusión tenga sentido. Uh-huh. Digo, pensemos en fútbol, si hablamos del mundial, estamos hablando del mundial, si hablamos en un campeonato local, estamos hablando de lo que pasa en el campeonato local, si hablamos de fútbol que jugamos entre amigos, hablamos de lo que hacemos entre nosotros. Digo, las discusiones son distintas y lo que pedimos, lo que exigimos es distinto, y por ende, si estamos hablando de mejorar la representatividad, quizás por ahí pase el asunto. En algún momento, en el 2001, recuerden, si bien hay muchos jóvenes que parecen no haberse enterado de lo que sucedió en algún momento en nuestro país, y parece que estamos condenados a repetir algunas cosas y con modo de farsa, la discusión en el 2001, en plena crisis y demás, venía por el lado de que la crisis de representación política hacía que no que la gente no supiera casi lo que había que votar, y todos los gobiernos provinciales trataban de despegarse lo más posible de las elecciones nacionales, porque decían, este bardo que nos están metiendo, que se estaba prendiendo el fuego del país, no tiene nada que ver con nosotros. Claro. Lo cual medianamente es lógico. Estás en Jujuy, miles de kilómetros de lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, epicentro generalmente de los grandes líos, movilizaciones y demás, etcétera, represiones y eso. Pues decir, bueno, no me metan en este bardo, déjenme a mí afuera discutir de bananas. Sí. Me parece muy básico lo que estoy diciendo, pero esto influye y mucho, y había un intento de separar. Luego hubo un intento de agrupar. Miren, los proyectos nacionales son los que ordenan, entonces vayamos todos juntos. Luego, si nosotros vemos lo que ha sucedido con los gobiernos provinciales y las fechas de las elecciones, hemos notado que desde el 2015 en adelante hay una intención cada vez mayor de los gobiernos provinciales de separar, lo que se llama desdoblar, sus elecciones provinciales de las nacionales. Y esto ya es regla. Uh-huh. Esto ya es regla, ya son muy pocos los distritos que hacen la elección provincial en el mismo momento que la nacional. Y justamente entra siempre en la discusión la provincia de Buenos Aires, que ha elegido junto con la nacional casi siempre, por el peso simbólico que tiene la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del padrón, 38% para ser más exacto. Con lo que eso hace que agregue un problema adicional. Cuando las primarias se instituyen a nivel nacional en el 2009 para las elecciones del 2011, agregan un condimento de una elección previa a la elección general para ordenar la oferta electoral, pensando que eso baja la oferta real.
y evita la fragmentación. Fragmentación que llevada al extremo, en un contexto de crisis de las identidades políticas y de crisis de las conducciones políticas, en donde los partidos no son ordenadores como lo eran antes, te puede llevar a que vos, en un amplio margen de fragmentación partidaria y de oferta electoral, puedas tener un Congreso en donde no tengas con quién negociar políticamente, estamos hablando. No estamos hablando de mandriles, ni estamos hablando de ratas a las cuales se negocia con el Bill Metal. Estamos hablando del mejor arte posible que es la política, en la negociación de proyectos. Y cuando vos no tenés a alguien colectivo, sino que se cree que la representación es propia, sí, porque en el fondo termina siendo propia si entran 20 cuando legisladores, uno de cada uno de la fuerza, el que entra se cree que es el dueño de la agrupación y casi como que no representa a nadie más. La fragmentación te puede llevar a una ruptura de la política, como sucede en Perú. Y yo creo que vamos hacia una situación, me pongo complicado a la hora de pensar y pensar feo. Puede haber una intención de legitimar todo y llevarnos a la hiperfragmentación. Que entonces es un poco, hay que ver qué pasa hoy en definitiva, ¿no? Pero es un poco lo que estaba pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que veías la cantidad de propuestas que había de personas que fueron echadas de sus partidos, de personas que se fueron abriendo también, y que se abrió un abanico bastante grande de candidatos para... Mirá, un dato de la ciudad, las PASO del 2021 y las PASO del 2023 presentaron 11 partidos, 11 agrupaciones compitieron en las PASO de la ciudad. ¿Está bien? 11 agrupaciones en las dos elecciones. Y luego quedaron fuera de juego y no compitieron en la elección general porque no llegaron al 1,5, 6. Por ende, en las dos elecciones compitieron 6 y 5, 6 en la del 2021 y 5 en la del 2023, para la elección de la ciudad. No estoy hablando de diputados nacionales, estoy hablando de la elección de legisladores porteños. Sí. Hasta hoy, versiones extraoficiales, porque todavía no hay nada oficial, ya hay 16 agrupaciones que se presentan. O sea, ya hoy es un dato que hay más oferta electoral que va a ir directamente a la elección. 16 son más que 11. Digo, estoy contando mejor que Esper, que ayer hizo sapo con los miles de millones de dólares en la resta. Bueno, 16 es más que 11 y más que 5. Eso significa que podría darse el caso de que eligiéndose 30 diputados provinciales pudieran entrar... Vamos a pensar en un escenario loco. 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Entienden el problema que podría suceder? No va a suceder así, porque luego de esos 16 todo se va a concentrar en 4 o 5, en el peor de los casos. Digo, pero eso lo termina ordenando la sociedad y va a ser una situación compleja. Pero bueno, para la ciudad tenemos para hablar, hay un escenario importante también que es el de la provincia de Buenos Aires, claramente, porque es muy definitorio lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires. No, volviendo a eso, vamos a pedirte un análisis, preguntarte antes, porque un poco nos decías, bueno, de las características de qué votan cada provincia, las enumerabas, si sabés si ya está, algunas entiendo falta definir, entre ellas la provincia de Buenos Aires de la que vamos a hablar ahora, pero ¿cuántas elecciones concurrentes entre las provinciales y las nacionales va a haber este año? Hay una particularidad que ahora tenemos que aprender palabras nuevas, un lenguaje nuevo y un montón de cosas nuevas. Lo nuevo que viene apareciendo últimamente es la palabra concurrente, que medio que es un invento que hicieron los santafesinos hace un tiempo. Bien. Esto es, le estoy contando el chisme, esto sería intrusos en el mundo electoral. Me gusta. Claro, está bueno, ese tipo de cosas, chismería está bueno. Porque en realidad no existe la concurrencia, era elecciones simultáneas a partir de la ley de simultaneidad o elecciones desdobladas. ¿Qué significaba elecciones simultáneas? Que las elecciones provinciales, como dijimos, en un país federal, bla, bla, las provincias eligen. Bueno, ¿qué pasa si las provincias deciden elegir el mismo día de la elección nacional?
Perfecto, no pasaba nada, se votan las dos cosas, lo nacional y lo provincial. Ahora, ¿cuál es el problema que aparece ahí adentro? Dijimos que hay federalismo electoral, por ende las provincias pueden elegir cómo votar y la nación elige cómo votar. Hasta este invento, perdonen la subjetividad, ridículo de la boleta única papel. Me voy a pelear con todo el universo. Dicho sea de paso, anunciada e implementada en el mismo año electoral. En año electoral que, si bien no es una falta normativa, es una falta ética. Uh-huh. Porque estás en el medio del juego. Es como si para 2 meses antes del Mundial decidieran que no se puede jugar con arqueros porque, gracias al Dibu Martínez, ganamos un Mundial. Sería medio ridículo ese planteo, pero podrían hacerlo. No hay una ley que diga que no se puede hacer. Bueno, el cambio de la norma electoral que hace que se vote con boleta única papel ha generado un cambio muy grande a nivel nacional. Pero las provincias, no todas tienen boleta única papel. Y no todas tenían antes la boleta partidaria, como votábamos antes a nivel nacional. Cada provincia decide cómo. En Salta, como en la Ciudad de Buenos Aires, estaba la boleta única electrónica, boleta única de papel tenías en Santa Fe, también en Córdoba, pero es distinta la boleta de Córdoba que la de Santa Fe que la de Mendoza. Tenés ley de lemas en Santa Cruz, en Formosa y en Misiones. No lo tenés en el resto. Los porcentajes para entrar a la legislatura son distintos en las distintas provincias, se vota por secciones, formas diferentes. ¿Qué significa esto? Si vos tenés elecciones simultáneas, se hacen en el mismo momento que la nación, y entonces lo que vale es la ley electoral nacional por sobre la ley electoral de la provincia. Dicho eso, significa que tienen que dejar de lado el sistema propio que tienen para votar como vota la nación, en una única mesa, con una única urna, y un dato que no debe pasar desapercibido, las únicas autoridades electorales, la definición de quién es el juez de la elección y quién pone la plata para que se haga la elección, porque las elecciones salen caras. ¿Está bien? Santa Fe, que tenía un sistema distinto al de la Nación, porque votaba con boleta única, fue la primera que lo hizo, dijo, miren muchachos, todo bien, pero si nos juntamos, si hacemos la elección con la Nación, no nos hagan cambiar el sistema. Bueno, pero no se puede, porque la ley de simultaneidad dice que sí. Entonces inventaron eso de elecciones concurrentes, que es, hacemos la elección el mismo día, pero con 2 urnas distintas, y que primero votes la nacional y luego la provincial, pasés con las mismas autoridades o con otras autoridades en el mismo lugar, y la discusión es quién la paga. Inventaron lo concurrente para decir, bueno, está bien, desde la nación te seguimos pagando esa elección, aunque la hagas de manera diferente. Bueno, eso ahora se puso por ley. Entonces ahora tenés simultaneidad, que es hacerlo bajo la elección provincial, bajo la ley nacional, la concurrencia, que es mantener tu sistema, pero pagado por la nación. Pero hay un problema. Como cambiaste, pero manteniendo tu sistema, como cambiaron el sistema, hacer una elección concurrente en este momento es hacer 2 elecciones. Y ya hemos visto en la Ciudad de Buenos Aires, con el fracaso, que lo vamos a hablar en otros momentos, pero el fracaso que hubo en la elección de la legislatura y jefatura de gobierno en el 23, cuando le explotó el sistema a Rodríguez Larreta, ver la imagen de Patricia Bullrich intentando votar parecía Homero Simpson en el capítulo de Los Simpson votando por Kerry. Con ese fracaso luego hubo que cambiar el sistema en la Ciudad de Buenos Aires para una elección. Ojo con esto, aumentó 10% la gente que no votó la elección de la ciudad respecto a la elección de la nación. Entonces, si vos lo que querés mantener es la representatividad, si estás en discusión cosas diferentes entre lo nacional y lo provincial, lo lógico, más en un contexto como este, es que separes. Sí. Que separes lo nacional de lo provincial. Y en la provincia de Buenos Aires, entonces la discusión era, tiene que definir la legislatura la fecha de la elección, lo tiene que definir el gobernador provincial, el sistema, ¿quién lo define? Por la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, es el gobernador el que define
las fechas. Claramente la legislatura puede cambiar el sistema. Claro, que lo quieran hacer ahora, de prepo, cambiar el sistema de manera distinta incluso a lo que se cambió a nivel nacional y de manera inconsulta, es una señal muy, muy grave. Me parece, como en todas las provincias, la decisión de cómo, en qué momento y con qué sistema es una atribución del Poder Ejecutivo Provincial, teniendo en cuenta las normativas vigentes en cada uno de los distritos. Por ende, lo más lógico es el desdoblamiento y adelantamiento para separar lo más posible la elección de la provincia de la elección nacional, para discutir lo que tiene que discutir la provincia y luego discutimos lo que haya que discutir a nivel nacional. Clarísimo, como siempre, Pablo Macena, a quien le pedimos disculpas en primer término porque no pudimos charlar todo lo que hubiésemos querido, y a quien le agradecemos como siempre por estar, y con quien vamos a hablar de vuelta. Hay mucha tela para cortar, también bueno, mucho para hablar aún del sistema electoral impuesto para las nacionales, que hay que explicarlo mucho, hay que explicarlo bien, y que va a ser un lío, y vamos a tratar de hacer nuestro esfuerzo para que todos sepamos cómo votar y elegir en estas elecciones. Les agradecemos a todos, se nos fue, le agradecemos a Kevin Louruno, a Joaquín Benítez en la producción, a Gustavo Hoffman en la cabina, y Priscila es la de los... Yo soy la de los agradecimientos. No, pero y nos falta ahí Alan Martínez, que está en la operación de cámaras también, gracias a ellos, que si no, esto no sería posible en definitiva, ¿no? Y nos vamos con Triunvirato Ambiental de 8:50 a 9 de la mañana. Gracias por escucharnos y nos vemos el fin de que viene en Pueblada.